Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a esta segunda sesión de encuentro en esta aula virtual en la Corporación Equide, donde vamos a trabajar el primer método de tasación inmobiliaria en este taller de profundización de métodos de valoración. Si nos vamos a la resolución 620, el artículo primero define el método comparativo de mercado como un estudio de oferta y transacciones recientes de bienes semejantes y comparables al del objeto del avalúo. En ningún momento define que los bienes tienen que ser idénticos o iguales. Habla de comparables o de semejanza. Cuando hablamos de comparables es que yo pueda, a partir de los atributos normativos o físicos de los inmuebles que encuentro con oferta en el mercado, hacer una respectiva homologación o homogenización para llevar esos valores en oferta a unos valores probables para el inmueble que es objeto de la tasación. Estas ofertas nos indica también la resolución, deben ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial. Cuando nos quiere decir esto es que debemos entregar las ofertas en unas tablas con una respectiva fuente de información, con unos análisis estadísticos, que es lo que define propiamente ya la aplicación del método. Algunos tips que menciona la resolución 620, va a resaltar algunos de ellos, es que se debe tener en cuenta que de las ofertas hay que publicar la fecha de publicación y la fuente de donde se tiene esta información. Los inmuebles que están sometidos a propiedad horizontal solo se hace el comparativo del valor del área privada. Recuerden que el suelo es común, y los que no están sujetos al régimen de propiedad horizontal y se va a aplicar el método, se va a hacer por separado para el terreno y para la construcción. Otro aspecto es que se debe verificar tanto las áreas de terreno y de construcción en las diferentes fuentes de información y conceptuar sobre cuál de ellas se va a utilizar. Cuando se utilice valores de referencia de otros avalúos o de estudios de valor del suelo, esto debe ser indicado y ajustado en caso de que sean utilizados dentro de los cálculos estadísticos. También se debe tener en cuenta que este método es de aplicación estadística, que hay que aplicar métodos de cálculo de medidas de tendencia central y de variación. En este caso, pues lo que más se utiliza es el promedio y el coeficiente de variación y la simetría, pero pudiérase aplicar otra medida de tendencia central como la mediana o como la moda, no es muy común. Se trabaja generalmente entonces es con el promedio, y a partir de la desviación media se crean un límite superior e inferior, ¿cierto? Y cálculo de la simetría. Otro aspecto es que el coeficiente de variación se debe calcular, y para obtener un valor probable asignable al inmueble que corresponda a la media, este no debe exceder el 7.5%. Si lo excede, no se adopta este valor como un valor promedio de mercado. También se debe tener en cuenta que si usted se desea separar de ese valor medio de mercado, habiendo cumplido los parámetros del coeficiente de variación, pues debe calcular el coeficiente de asimetría para indicar si usted se aleja hacia el límite superior o hacia el límite inferior, dependiendo de los resultados de la simetría. Y finalmente, pues también otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es que la misma resolución 620 trae unos factores de configuración por forma y por frente y por otros. Pues básicamente lo que define acá son parámetros para lo que conocemos como el proceso de homogeneización. Para resolver, ¿qué debemos indicar? Pues que lo ideal sería nosotros tener una muestra de inmuebles que sean prácticamente de los mismos atributos de la población, y la comparación sería directamente sin necesidad de factores, pero el mercado inmobiliario no funciona de esa manera. Los inmuebles son en muchas partes de naturaleza heterogénea, entonces lo que hay que hacer son análisis de variables tanto normativas como de terreno para poder concretar unos factores que permitan la homogenización. En los predios urbanos, cuando hablamos de esas variables normativas y de terreno, pues básicamente hablamos de clase de suelo, áreas de actividad, tratamientos, destinación, vías, servicios, relieves,
y otras. En los predios rurales, pues los factores comúnmente usados son la ubicación, las vías, aguas, usos del suelo, topografía y otros. Pero bueno, vamos a dos ejemplos prácticos para que podamos visualizar la aplicación del método. Pues bueno, yo tengo esta plantilla, se las voy a compartir, ustedes pudieran elaborar la propia. Yo trabajo con algunos de los factores más usados o conocidos, como por ejemplo la negociación, la actualización, el factor área o tamaño, el factor vías, topografía, el factor ubicación. Este es, por ejemplo, el objeto es determinar el valor comercial de un inmueble en una urbanización, ¿cierto? Una urbanización totalmente homogénea, donde, pues particularmente, tenemos 5 inmuebles en oferta dentro de la misma urbanización. Entonces, este sería el caso ideal. No tenemos que concretar factores de homogenización porque los inmuebles coinciden tanto en sus variables normativas al estar en un mismo polígono de una urbanización y tratamiento, y en las variables de terreno, pues cuanto la ubicación, vías, topografía, ubicación, no deben significar en gran medida una variación considerable entre el valor medio del terreno. Aquí tenemos las fuentes, eso es bueno indicarlo, ¿cierto? Tenemos el análisis del área en diferentes fuentes de información. Concretamos que vamos a utilizar el área de escritura, toda vez que es un área bien definida. Y estos comparables, pues simplemente para el valor metro cuadrado depurado en este caso, al no haber factores de homogenización, va a ser igual al valor pedido dividido el área de cada terreno. Aquí nos da el valor por metro cuadrado. Aplicamos entonces la fórmula del promedio, la fórmula de la desviación estándar, que es de la muestra, el coeficiente de variación, que es el que representa la desviación sobre el promedio expresado en porcentaje, la simetría, que es un coeficiente de asimetría, el límite superior que se construye como el promedio más la desviación, el límite inferior es el promedio más la desviación. Y aquí encontramos entonces que tenemos un estudio de mercado donde nos da un promedio de 1.839.280 pesos por metro cuadrado, con una desviación del 6.12%, menor al 7.5%, y con una simetría muy cercana a cero. Entonces optamos por el valor promedio como el valor más probable del metro cuadrado de inmueble de este tipo, para un valor del terreno de 135.608. Eso es lo que se conservaría en este caso. Esto es una muestra, como decimos, ideal, donde no hay factores de configuración, pero ese no es el caso. Entonces vamos a otro caso más extremo, ¿cierto? Un inmueble en la vereda Santa Elena, esta topografía y morfología, ¿cierto? Es un inmueble que podemos considerar, ¿cierto? De una topografía fuertemente ondulada, ¿cierto? Y tenemos en oferta en la misma vereda Santa Elena, por eso el factor de ubicación aquí es cero, no afecta, ¿cierto? Y con diferentes formas, en unos más planos, otros levemente ondulados y otros de topografía más agreste. Por ejemplo, yo aquí no estoy homologando, estoy haciendo comparación directa, y lo más lógico que va a encontrar es que son inmuebles de naturaleza distinta, tanto en variables de terreno. Aquí estamos presumiendo que al estar en la misma vereda las normativas son iguales, pero las variables de terreno aquí lógicamente son diferentes. Si yo aplicara el promedio a esos valores en oferta, pues lógicamente me va a dar un promedio, pero una desviación exagerada, ¿cierto? Entonces yo aquí no podría conceptuar, ¿cierto?, que el valor del mercado del inmueble que yo estoy comparando es de 75.000 pesos. Eso es ilógico. Ahora, si tuvieran los inmuebles inclusive con todas las características diferentes,
y me hubiera dado una variación del 7%, ¿ustedes qué considerarían? Es una buena pregunta para la reflexión. ¿Qué significa eso? ¿Significa que entonces que no importan las variables normativas en este mercado? ¿O que igual se requiere una homogenización, pero por diversos factores intrínsecos entre las muestras comparables, pues entonces estoy llegando a un valor que cumple estadísticamente, pero conceptualmente estaría muy alejado de lo que busca el método? Es una buena reflexión. Aquí pues una vez más hacemos el análisis del área, donde coincide casi en todos los documentos menos en catastro, pero al venir de una división material registrada, me inclino por el área que está en registro, o sea que voy a valorar el inmueble por 25.972,5 metros cuadrados, y al no cumplir por comparación directa entre los estudios de la oferta por los factores que son diferenciales claramente entre sí, pues vamos a pasar a lo que denominamos como el proceso de homogenización. Bueno, acá en el proceso de homogenización, pues también es enviado un documento donde no es vinculante. En Colombia no están definidos los parámetros de estos factores, ¿cierto? Pero tanto la experiencia, la experticia, a nosotros como las observaciones mismas en terreno nos ha permitido construir algunos referentes en el tema, como Oscar Borrero, una factorización entre esos inmuebles. Esta factorización no es solamente la valoración puntual. En el proceso de la contribución de valorización se utiliza algo muy similar para poder determinar cómo contribuyen unos inmuebles y otros no, ¿cierto? Algunos de los que están en el curso y son de Río Negro, cuando les llegó el recibo de valorización, venía acompañado de algo llamado factorización. Es algo similar que se hace, pero algo masivo. Bueno, entonces, ¿qué factores tenemos nosotros aquí? Estamos presumiendo que no tenemos negociación, es decir, que lo pedido es lo pedido y que el quien oferta el inmueble no va a rebajarse la pretensión. Si por ejemplo en este inmueble se rebajara 35 millones de pesos, entonces el factor de negociación sería 0.9 o un 10%, ya ustedes como lo parametricen, ¿cierto? Eso es lo que implica este factor de negociación. Si no hay una baja en la pretensión de quien oferta el inmueble, pues entonces el porcentaje de negociación claramente va a ser 0. El factor de actualización, pues estamos hablando de muestras que tienen menos de un año de colgadas en las páginas de referencia, entonces se presumen actualizadas. Este valor es 1 en todas. Como los inmuebles todos son en la vereda Santa Elena, concretamente en la vereda El Placer, donde está ubicado el inmueble que es de mi interés, ¿cierto? Entonces, o veredas colindantes en el mismo sector, el factor de ubicación va a ser igual a 1. ¿Dónde vamos a encontrar las diferencias? En el tamaño de los lotes en oferta con respecto al inmueble que estoy yo valorando, en las vías por las cuales se accede a esos inmuebles y en la topografía de esos inmuebles con respecto al inmueble que es objeto de tasación. Yo por acá, con estos factores, coloco estas relaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de tamaño y relación de tamaño entre inmuebles, Borrero sugiere que relaciones de tamaño entre 2 y 4 veces no se ven afectadas en el valor. Hasta 9 veces se puede meritar para el lote más grande un 10%, hasta 19 veces se puede meritar para el lote más grande hasta un 20%, y cuando exceda las 20 veces se puede demeritar para el lote más grande hasta un 0.7%, o sea un 30%. ¿Qué significa eso? Que mientras más pequeño sea el inmueble, el valor por metro cuadrado es mayor. Mientras más grande sea el inmueble, el valor por metro cuadrado generalmente es menor, en la lógica del análisis comparativo de mercado. Posteriormente, recuerde que esto se puede contrastar por otros métodos como el residual, y veremos que no siempre aplica dependiendo de la norma urbanística, pero
Esto es una idea general. Otros factores que se utilizan comúnmente en la topografía, si estoy hablando de inmuebles de similar topografía, el factor es 1, entonces no afecta. Cuando estoy comparando de un plano a un ondulado, entonces yo tengo que demeritar un 20%, pues claramente el plano es comparativamente con el ondulado mucho mayor. La relación entre ellos pudiera ser, si voy del plano al ondulado, demerito porque el ondulado debe ser menor ese valor, puede ser hasta en un 20%, puede ser el factor es 0.8, o si voy de un ondulado al plano, pues el plano va a tener mucho valor, podría ser comparativamente con el ondulado hasta un 25% más. Esto sale de la relación de factores inversos, ¿cierto? Si hacen la división de 1 sobre 0.8 llegan al 1.25. Listo. Igualmente, la relación entre un plano y un escarpado, por estimaciones de lotes en bruto y lotes urbanizados, ese de mérito pudiera ser hasta de un 40%, por eso el factor es de un 0.6. Y si voy de un escarpado a un plano, yo el lote de en bruto no urbanizado pudiera incrementar el valor índice hasta en un 70%. Lo mismo la relación entre el ondulado y el escarpado es también de un 20% en demérito o un 25% si fuera del peor al mejor. En vías, si las vías son de similares y accesos similares, no afecta. Cuando el acceso es mejor, se puede hacer una corrección hasta el 30%, y cuando el acceso es peor, se puede hacer una corrección hasta un 70%. Bueno, vamos entonces. Nosotros tenemos acá en el primero, en cuanto a relaciones de área, uno de 3200 comparativamente con uno casi de 26000, ¿cierto? Entonces es una relación de casi las 9 veces. Aplico un factor de corrección del 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que si acá se pedía 100.000 pesos el metro cuadrado, ¿cierto? En un inmueble mucho más grande, el pedido debe ser hasta un 10% menos, por eso es el 0.9. Podría ser hasta 90.000 pesos. Eso es lo que se presume. Ahora, ustedes pueden llegar a la construcción por experiencia propia, ¿cierto? No necesariamente estas tablas prediseñadas, y básicamente podrían investigar dentro de un mismo estudio de mercado, pues cuál es la relación entre lotes pequeños y lotes grandes, y construyen entonces estos factores de relación. En algunos países esto se da por relaciones normativas, en nuestro caso la resolución 620 no llega a tal nivel de detalle. Desde 4200 y 25.000 también la relación es casi 8 veces, por eso afecta por el punto 9. Entre 12.000 y 25.000 la relación no excede las 4 veces, el factor por eso es 1. En cuanto a vías, tenemos que el primer lote tiene mejores vías, ¿cierto? Entonces, como yo voy a ir de un lote con mejor acceso a uno de peor acceso, yo puedo demeritar, ¿cierto? Hasta 0.7 da la experiencia, en este caso, pues las vías es pavimentada, pero no deja de ser una ruralidad, simplemente se corrige por un 10%, pues se coloca un 0.9. En lo mismo, la experiencia les podrá a ustedes determinar haciendo un estudio en el sector, comparando lotes con frente a vía y lotes sin acceso a frente a vía, ¿cierto? Lotes más internos, e indicar cuál es la relación de cambio mientras el lote se adentra y pierde los frentes a vía principal. En como el acceso se da de manera similar, ¿cierto? Se coloca, no se demerita, y claramente vemos que el acceso es peor que el lote comparativo, entonces yo debo a hacer una corrección, pues mi lote es de mejor acceso, por eso coloco el 1.25. Los estudios y la experiencia de referentes teóricos me dicen que esto podría ir hasta el 1.30.
En topografía, pues igualmente vamos de un lote plano, ¿cierto?, hacia un lote escarpado, que es básicamente el lote objeto de tasación, por eso el factor es de 0.6. En el segundo caso es una relación entre un ondulado y un escarpado, por eso es el 0.8. Y claramente el lote objeto de tasación con este último L de topografía de elevación similar, por eso el factor topografía es 1. La ubicación no influye en sus valores. Entonces, estos factores, si se multiplican entre sí y multiplica el valor de pedido, yo tengo un valor ya homologado, ¿cierto? Que claramente ustedes van a ver que cuando se calcula por metro cuadrado es mucho menor que si yo no hubiera aplicado los métodos. Por eso me dice que los muebles tienen que ser comparables o semejantes. Yo aquí encuentro inmuebles de características semejantes, es este caso, o de características que son comparables entre sí, y aplico los respectivos factores para poder homologarlos. Cuando hago esta corrección, ¿cierto?, que a la postre creo yo que no es tan subjetiva y pudiéramos llegar a demostrar que está entre los parámetros normativos y de mercado las homologaciones por estos factores, pues entonces encontramos ya un valor promedio de 52.671, que dista mucho de él si no hubiéramos hecho homologación, ¿cierto? Y coeficiente de variación de menos del 5%, 4.68, que dista del 46 cuando no se hace homologación. Una simetría negativa, por ende un límite superior cercano a los 50.000 pesos, que es el valor adoptado, y nos lleva a nosotros a conceptuar que el valor del inmueble en el terreno pudiera estar cercano a los 1.300 millones de pesos, 1.298. Allego entonces a ustedes la presentación, el video, esta plantilla, este ejercicio, para que, dadas las indicaciones de la semana 1, de la semana 2, vamos a ver el video con la explicación. Vamos a leer un artículo de Oscar Borrero donde nos expresa sobre otro factor, que es la comercialización. Vamos a analizar un inmueble rural o urbano del cual ustedes dispongan información para aplicar el método visto y puedan presentar un informe. Y envío el documento que les indicaba de factores de otra latitud, ya más normativo, pero de un análisis similar, para que miren cómo uno puede reducir los elementos subjetivos que dan en la aplicación de estos inductores, pero sin olvidar que para esto aplica más la técnica, el mercado y la experiencia. Nuevamente los invito a participar con su opinión sobre el artículo en el foro colaborativo, ¿cierto?, y a presentar sus trabajos antes del viernes 15 de mayo a mi dirección de correo electrónico. Ojalá para desarrollar las actividades de esta semana estén al día con la presentación de las actividades de la semana 1. Muy amables.